Muy buenas con todos. Mi nombre es José Javier Villavicencio y les voy a dar una presentación del sistema de ficheros distribuidos de Hadoop, el HDFS. Definición. HDFS es una tecnología de almacenamiento distribuido de información y por lo tanto el núcleo central de un sistema de Big Data basado en HDFS. La filosofía con la que se creó HDFS se argumenta de que al mover los datos no es eficiente debido a las latencias que esto implica y al consumo de ancho de banda que estas operaciones exigen. Por ello, lo que se propuso es promover la capacidad de procesamiento de los datos y dejar fijos estos últimos. Entonces, HDFS lo que hace es proporcionar a las aplicaciones o soluciones de Big Data la capacidad de acceder a los datos en el lugar en el que estén almacenados. En sí, HDFS es un sistema de archivos Hadoop distribuido para almacenar ficheros, lo que sirve para almacenar ficheros de gran tamaño con la posibilidad de acceso de la información en streaming. Que este se divide en nodos del clúster de computación y pueden contribuir en cualquier hardware. En sí, este sistema de archivos distribuidos de Hadoop, como cualquier otro sistema de archivos, es una jerarquía de directorios con subdirectorios y archivos alojados en ellos. Por último, HDFS está basado en Java, ya que constituye un sistema de ficheros único o con capa de abstracción por encima de los datos. Y esto permite una visión de los recursos como si fueran una única unidad. El funcionamiento. El funcionamiento de HDFS se basa en un modelo de escribir una vez y leer muchas veces. Esto es que una vez creados los ficheros y almacenados solo se pueden añadir datos. Las principales operaciones que se ejecutan sobre los datos son la escritura y la lectura. La escritura, en sí el cliente envía instrucciones de escritura al mainnode y este verifica que que los permisos del cliente estén, y si la operación está autorizada le envía un data node y los que el cliente tendrá que escribir. El primer data node replica el bloque a otro data node y este a su vez replica a un tercero. Y una vez completado el ciclo se confirmará al cliente la escritura. La lectura. El cliente solicita la ubicación de un fichero NANOT y este verifica sus permisos y si está autorizado le envía los data nodes donde se localiza los bloques del fichero. También tenemos algunas características. Los archivos o ficheros son almacenados en bloques de igual tamaño que son a veces configurables y se distribuyen en los nodos del clúster, por lo que el funcionamiento del sistema de archivos o ficheros pequeños no es óptimo. Al replicar a los bloques de los nodos de datos, el sistema de archivos distribuido Hadoop proporciona una fiabilidad en el almacenamiento de datos y en la velocidad del cálculo. Además, HDFS tiene varias características distintivas, como las siguientes. Tenemos que el tamaño de bloque grande comparado con otros sistemas de archivos distribuidos. En sí es porque HDFS está diseñado para almacenar un gran número de archivos enormes, a veces es mayor de 10 gigas. Se centran en servidores baratos y por lo tanto no son fiables. En sí esto es porque la tolerancia a fallos de todo clúster está garantizada por la replicación de los datos. La duplicación y la replicación se hacen a nivel del grupo. Esto significa que en sí este tipo de duplicación y replicación no se hacen no se hacen a nivel de nodo de datos. La replicación tiene lugar en un modo asíncrono, lo que significa que la información se distribuye en varios servidores justo en el momento del arranque, por lo que el fallo de los nodos de datos individuales no provocará la pérdida de total de los mismos. HDFS está optimizado para la lectura de archivos de flujo y para la transmisión de datos, por lo que no es apropiado usarlo para lecturas irregulares y aleatorias.
Bueno, en sí los clientes pueden leer y escribir archivos HDFS directamente a través de la interfaz del programa de Java, algo que lo hace muy accesible. Los archivos se escriben una vez, lo que excluye cualquier cambio arbitrario en ellos. Esto es como dije anteriormente, se escriben una vez, se leen muchas veces. Autodiagnóstico. Esto significa que cada datanode envía mensajes de diagnóstico a ciertos intervalos de NANode, que escribe los registros de operaciones del archivo, de los archivos en un tipo de registro especial. Y por último, los metadatos del servidor de nombre se almacenan en la RAM. Arquitectura. HDFS tiene una arquitectura maestro-esclavo. En sí, un clúster HDFS consta de un solo NANode y que es un servidor maestro que administra el espacio de nombres del sistema de archivos y regula el acceso a los archivos por parte de los clientes. Y en sí, además hay varios data nodes, que generalmente uno por nodo, que son uno por nodo en el clúster. Y estos administran el almacenamiento adjunto de los nodos en los que se ejecutan. El mainnode que mencioné, que también se le llama nodo de control, nodo de nombre o nodo de servidor de nombre, eh, es un servidor en sí separado y único en el clúster, con código de programa para administrar el espacio de nombres en el sistema de archivos. Em, por lo que es almacenado en el sistema de archivos, así como en los metadatos de los archivos y directorios. En sí, el NameNode es un componente que es obligatorio en el clúster HDFS, por lo que este se encarga de abrir y cerrar archivos, crear y borrar directorios, controlar el acceso a clientes externos y hacer conseguir archivos y bloques duplicados o replicados en los nodos de datos. También el data node, que también lo mencioné, es un nodo servidor, que es un nodo servidor de datos. Y este es uno de los muchos servidores que tiene el clúster con código de programa que es responsable de las operaciones del archivo y de trabajo con bloques de datos. En sí, un data node es un componente obligatorio también en un clúster HDFS, ya que se encarga de escribir y leer datos y también de ejecutar comandos desde el node para crear, borrar y replicar bloques, así como enviar periódicamente mensajes de estado y también procesar lo que son peticiones de lectura y escritura de los clientes del sistema de archivos HDFS. Y también el cliente, que también es bastante importante, que es el usuario o aplicación que se comunica a través de la interfaz especial, que se comunica a través de una interfaz especial con el sistema de archivos distribuidos. Esta interfaz especial son las APIs, que son las Application Programming Interface. Casos de uso. Tenemos varios casos de uso del HDFS, que son construir una visión compresiva del cliente, acciones de tiempo real para toma de decisiones, también puede optimizar lo que son los sitios web o clipstreams, también de las data archiving, los repositorios centralizados de datos, análisis de sensores y operatividad digitalizada. Y también es utilizado en el Internet de las Cosas. Ejemplos de HDFS. HDFS tiene un pequeño framework llamado MailReduce. Este MailReduce es un framework que proporciona un sistema de procesamiento de datos en paralelo y distribuido. En sí lo que hace MailReduce está pensado para la solución práctica de algunos problemas que pueden ser paralizados, pero que se han de tener en cuenta que no todos los problemas pueden resolverse eficientemente con MailReduce. A veces se tiene que aplicar alguna otra tecnología, otro framework que esté más apto para el trabajo que MailReduce. Eh, en sí cuenta con un servidor maestro llamado HubTraker y varios servidores esclavos llamados Takes uno por cada nodo de clúster. El HubTraker que acabo de mencionar es un servidor maestro, que es el servidor maestro de MakeReduce. Este tiene una capacidad para manejar los metadatos del trabajo.
lo que significa que maneja lo que son los estados de petición del trabajo y también los estados de tareas que se ejecutan en el track tracer. El Hop Tracer decide también sobre la programación y exactamente hay un Hop Tracer por clúster. Y este recibe peticiones de tareas enviadas por el cliente y programa y monitoriza los trabajos del MapReduce con los task trackers. Los task tracker, que es el servidor de esclavo en MapReduce, que también es un componente del MapReduce. Este ejecuta las soluciones de trabajo de los hop trackers. En sí obtiene el código que se ejecutará a la aplicación y en sí lo que es aplica la configuración específica del trabajo y también la comunicación del hop tracer. Y lo que significa que va a hacer envíos de salida, también finaliza las tareas y también hace actualización de esas tareas. Bueno, el MakeReduce tiene dos funciones, la función map y la función reduce. La función map recibe como parámetros un par de que son clave valor y devuelve una lista de pares. Esta función se encarga de un mapeo y se aplica a cada elemento de entrada de datos, por lo que se obtendrá una lista de pares por cada llamada en la función map. Después se agrupan todos los pares de la misma clave de todas las listas, creando un grupo por cada una de las diferentes claves generalizadas. Y la función reduce, que se aplica en paralelo para cada uno del grupo creado por la función map. En sí, la función reduce se llama una vez para cada clave única de la salida de la función map. Lo que significa que junto con esta clave se pasa una lista de todos los valores asociados con clave para que puedan realizar alguna fusión para producir un conjunto más pequeño de valores que puedan ser más optimizables. Eh, bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo HDFS con MyReduce, que es un recuento de palabras que, bueno, sí, el conteo de palabras es uno de los más simples y capaces de reflejar la idea de lo que es MapReduce. El código completo del programa se puede encontrar en el directorio src ejemplos del paquete de instalación del Hadoop. Es un ejemplo bastante típico que se puede encontrar en en el directorio al instalar Hadoop. Bueno, en sí la función principal del conteo de palabras es contar el número de apariciones de cada palabra en una serie de archivos de texto. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de palabras. Eh, entonces, lo que hace es que vamos a tomar, bueno, la función map toma un valor y produce pares clave valor. Y tiene una función de reducción que solo contará el número de elementos de la lista y salida en clave con el tamaño de la lista. En sí, lo que pasa es que MapReduce trata de definir estas dos funciones, de la de map y la función reduce. Bien, entonces la función map toma un valor y reproduce pares valor, como dije anteriormente. O sea, que si definimos una función map que tome una cadena y como resultado de la longitud de la palabra como clave, y la propia palabra como valor. Entonces, map devolverá, entonces map tenemos un nombre, por ejemplo, Steve. Steve devolverá 5 porque esa es la longitud de la palabra, 5. Y entonces tenemos otro map y cogemos, no sé, Savannah y entonces tiene 8, devolverá 8, que es la longitud de esta palabra. Es una palabra de las más grandes que en esta lista se encuentran. Entonces la función map no tiene estado, sino solo que requiere el valor de la entrada para calcular el valor de su salida. Esto lo que hace es permitir que al ejecutar la función map contra valores en paralelo proporciona una gran ventaja porque antes de llegar a la función de reducción, el marco de MapReduce agrupa todos los valores por clave, por lo que si las funciones map dan como resultado
varios pares de palabras como varios pares de palabra clave valor, como los que se muestran aquí. Tenemos lo que es una longitud 3 de esta palabra C, una longitud 3 de la palabra A, y asimismo una longitud 4 de la palabra them, una longitud 4 de la palabra what, 5 de Steve, 5 de where, 8 de Savannah, y así sucesivamente con ese tipo de palabras y su longitud de la palabra. Entonces, como ya tenemos esta lista de claves valor, entonces se las puede agrupar. Entonces cada palabra de longitud 3, aquí tenemos un grupo de 3 palabras, te and you. Eh, y entonces también tenemos un grupo de longitud 4, que es ten, what, them. También tenemos una listita de 3. De longitud 5, Steve y where. De longitud 8, Savannah y Resich. Este es el grupo de palabras ya agrupadas. Entonces, cada una de estas líneas de palabras se pasará como un argumento de la función reduce. Aquí es cuando utilizamos ya la función reduce, que se acepta una clave y una lista de estos valores. En este caso, podríamos estar tratando de averiguar cuántas palabras de longitud existen. Por lo que nuestra función reduce hace lo que es una reducción, y entonces contará el número de elementos de la lista y la salida de la clave con el tamaño de la lista. Entonces quedará como una... así como está aquí. Tenemos una longitud 3 y y tenemos una lista de 3 palabras. Una longitud 4 que tiene una lista de 3 palabras. Una longitud 5 que tiene una lista de 2 palabras, y una longitud 8 que también tiene una lista de 2 palabras, completando lo que es la función reduce. En sí, las reducciones también pueden hacerse, bueno, estas reducciones pueden hacerse en paralelo. También la función reduce hace esto en paralelo, por lo que es bastante rápido. En sí esto supone una gran ventaja. Y también lo que podemos observar aquí, que los resultados finales en los resultados finales hay solo 2 palabras de longitud 5, 2 palabras de longitud 8 y así en lo que define nuestro corpus. Y entonces sí podemos ver una pequeña lista de palabras que están resueltas con MathReduce. Es bastante rápido, la resolución es bastante rápido y efectiva. Bueno, conclusiones. HDFS es un sistema distribuido de almacenamiento de datos ampliamente utilizado en la Big Data. Así, esta tecnología provee una replicación de datos, también una facilidad del escalamiento horizontal y la distribución de los datos para realizar su procesamiento de manera más rápida y eficiente. Como lo pudimos ver en el ejemplo, con el grupo de palabras hicimos una recopilación rápida de cuántas palabras hay en cierta lista de longitudes. HDFS asegura que los datos permanecen en el caso de que falle el hardware o algún nodo para ello. Entonces, para ello emite que se puedan acceder al nodo desde otras computadoras, lo que significa que HDFS tiene una tolerancia a fallos. Algunas organizaciones como IBM, Yahoo, Adobe o Facebook usan Hadoop, ya que les permite almacenar datos en arquitecturas sin tener ninguna dificultad y además de procesarlas en paralelo. Aquí también podemos poner otro ejemplo como Facebook, como el grupo de amigos de Facebook que se puede encontrar que podemos encontrar cuando nosotros buscamos un amigo. Este amigo puede tener amigos en común de nosotros porque es unilateral los amigos. O sea, él tiene varios amigos y varios amigos también de ese perfil son nuestros. Entonces se puede también hacer alguna lista para optimizar el tiempo de búsquedas de estos amigos porque son una lista que está compartida entre los dos nodos.
Y bueno, eso es todo. Gracias por la presentación. Hasta luego.